Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo la hora en que usted esté viendo este video. Que el Señor le bendiga. Es un placer para nosotros pues estar con usted acá de nuevo con este discipulado Nueva Vida en Cristo. Le saluda el pastor Mario Belardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, y por supuesto siempre bien acompañado de mi amada esposa Lucy de Chávez. Bienvenidos a este, no es un servicio, sino que es un discipulado, se llama Nueva Vida en Cristo. Gracias por estar conectado y comparta esta transmisión para que juntos podamos aprender el paso número 5. Así es, el que nos toca ahora es viviendo en el Espíritu. Amén. Quiero contarle que el discipulado Nueva Vida en Cristo es como dijimos antes, es un discipulado, pero que es sumamente sencillo y va de lo sencillo a lo más difícil, pero enseña muchísimas cosas y creemos que hasta el momento pues es el mejor discipulado que nosotros hemos desarrollado y por eso queremos que vaya quedando grabado y para que sirva para todas aquellas personas que quieren aprender Amén. Más de el Señor. Así es que vamos a entrar al discipulado y lo que tenemos ahora es el paso número 5 del volumen 1. Así es que, amados hermanos, bienvenidos sean todos, bienvenidos de verdad, acomódese por favor, ponga mucha atención porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Así es que vamos ya a nuestro discipulado. Al desarrollo de nuestro discipulado. Ahora sí, aquí estamos, ¿verdad? Vamos ya. Y recuerde, nuestro discipulado se llama Nueva Vida en Cristo y estamos desarrollando el volumen número 1, paso 5. ¿Y el tema cuál es? Viviendo en el Espíritu. Pasos básicos de la vida cristiana. Y comenzamos ya. Así es, amados. Así que comencemos ya y vea, por favor. Iniciamos con unas aseveraciones de falso y verdadero. Usted puede comentarlas al principio y luego las vamos a confrontar al final del desarrollo de este discipulado. Son 3 afirmaciones de las cuales usted tiene que decir si para usted son falsas y verdaderas. Sería bonito o importante que las conteste ya para que después del estudio usted vuelva a contestarla porque vamos a regresar a ellas y para ver si usted contestó correctamente. Pero lo importante no es que se equivoque o no se equivoque, sino que quede con la enseñanza. Así Amén. Es que sigamos y vamos a las afirmaciones. Y nuestra primera afirmación nos dice así: el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Tal vez usted ya lo ha escuchado. Y la segunda nos dice así: el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Y la tercera nos dice: el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. ¿Cómo dice la tercera, pastor? El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Como usted Amén. ve, el tema de ahora no es más que otro que el Espíritu Santo, pero viviendo en el corazón del creyente. Amén. Y vamos a ver la obra inicial del Espíritu Santo. Y comenzamos. Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de él. Según Juan 15:26 nos dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, nos dice el Señor. Entonces, cuando el Señor partió, les dio la promesa a los discípulos que no iban a quedar solos. Se puede imaginar después de 3 años y algo de caminar con el Señor, de haber dejado sus trabajos, sus ocupaciones, sus hogares y entregarle todo su tiempo al Señor, y de repente el Señor les dijo: yo me voy, ¿verdad? Pero no los deja solos, les voy a mandar al Consolador, Amén. Que es el Espíritu Santo, y le llama el Espíritu de verdad. Y vamos a la pregunta número 1. Según Juan 16, de 8 al 9, pero veremos antes la pregunta: ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Vamos a ver, recuerde, los no creyentes. Y nos dice así: pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, Si dice el usted se Señor. recuerda, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no No creyentes? Y creyentes. después de ese texto, amados hermanos, usted puede dar la respuesta fácilmente porque el Espíritu Santo lo que hace en aquellas personas que no conocen al Señor es Dar testimonio de Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. Así Amén. es. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando alguien no conoce del Señor, el Espíritu Santo va a él y le habla a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo quien está obrando en el corazón del creyente, del no creyente, Del no perdón. creyente. Y el número 2 nos dice, el Espíritu hace nacer de nuevo. Tal vez usted ya ha escuchado eso. A la persona que acepta a Cristo. Para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Y Juan 3, del 3 al 8, nos dice qué es nacer de nuevo. Él respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga esto, esta es parte de una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué significa nacer de nuevo? Y seguimos con la lectura. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. La pregunta es, ¿qué significa nacer de nuevo? Fíjense, un poquito en contexto, el Señor recibió una visita de un fariseo que era principal y que era, él mismo le llama maestro de Israel. Es decir, estamos hablando de un fariseo que tenía un nombre, que era respetado y que además les enseñaba al resto de los fariseos. Pero él llegó con la consulta, es decir, que lo que él conocía no le era suficiente al fariseo para tener la seguridad de llegar al reino de Dios, de obtener el reino de Dios. Entonces, porque cuando hay sinceridad en el corazón de la persona, la religiosidad no basta, Amén. mis queridos hermanos. Y entonces el Señor le dijo a él, te es necesario nacer de nuevo. O sea, su religiosidad no le había alcanzado. Entonces la pregunta es, para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Y la respuesta es... Nuestra respuesta es esta. Una nueva vida espiritual. Esa es la respuesta. Eso es lo que significa nacer de nuevo, el llevar una vida espiritual nueva con ayuda del Espíritu Santo. Así es, amados hermanos. Literalmente la palabra nacer, nuevo nacimiento o nacer de nuevo significa nacer de arriba. Es decir, Amén. Algo diferente a lo que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Pero sigamos, por favor, con nuestro estudio. Ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Vea las preguntas a continuación. Vamos a ver qué es lo que ha hecho en el corazón de cada creyente y qué es lo que continúa haciendo en aquellos que por primera vez reciben a Cristo en su corazón. Amén. Y la número 3 nos dice, según Primera de Corintios 12, del 12 al 13, todos fuimos, ahí vamos a rellenar con una palabra, luego que leamos el texto, por el Espíritu Santo, para formar parte de un cuerpo. Veamos el texto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la pregunta es, o la palabra que usted tiene que tomar de ahí, dice el texto y ponga mucha atención, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿cuál es la palabra? Bautizados. Esa Amén. es la respuesta. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros somos bautizados desde el momento en el que creímos. Pero sigamos con la enseñanza, por favor. El bautismo con el Espíritu Santo no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Se conoce Amén. como el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Llegamos a formar parte de Él. Y casi siempre se suele decir, cuando alguien ha recibido a Cristo en su corazón, bienvenidos a la familia de Dios, porque somos parte de una familia. Y en el numeral 4 se une Efesios 1:13 y la pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nos hacen nacer de nuevo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo hace otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el evangelio? Y entonces, en ese versículo 13, nos dice que habiendo creído en Él, o sea, a partir de que nosotros creímos, el Espíritu Santo hace algo y nuestra respuesta es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que nos sucede cuando alguien oye y cree en la palabra de Dios. Se estampa un sello. Mire, el sello puede ser estampado o cobertura. Tiene el mismo significado. Un sello de propiedad, un sello de protección. Y eso hace el Espíritu Santo en aquello y con el nuevo creyente. Eso ha hecho con todos los que ya depositamos nuestra confianza en Cristo. Amén. Ser sellado con el Espíritu Santo quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Posesión segura de Dios. En otras palabras, Dios ya tomó control de nuestra vida, ya nos tomó como su familia y nunca, oiga bien, nunca jamás nos va a desamparar. Así es, porque dice que lo que Él toma en su mano, nadie se lo arrebatará. Lo que mi Padre ha puesto en mi mano, nadie me lo arrebatará. Sigamos con el numeral 5. Según 1 Corintios 3:16, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo, ahí vamos a rellenar con este versículo, en él. Pongamos atención para ver cuál es la palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en nosotros, entonces dice el numeral 5. Según 1 Corintios 3:16, que lo que acabamos de leer, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo pasa a formar parte siempre del cristiano, porque el Espíritu Santo mora o habita en el creyente. Amén. Fíjese que esa palabra viene de la misma palabra con la que llamamos como se llamaba llamémoslo así, la tienda donde Dios se reunía, el punto de reunión, tabernáculo. Ese es un nombre, pero aquí el Pablo lo hace un verbo y también lo hace el apóstol Juan. Él habita, ¿verdad? Sigamos entonces. En resumen, dijimos, él mora y habita. Y habita, esa es la respuesta. Sí, él mora y habita. En resumen de la obra inicial del Espíritu Santo es que convence de pecado. Eso es lo primero que vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo llega y habla al corazón y convence. Cree, ¿verdad? Y luego
hace nacer de nuevo. Ese es el siguiente paso, luego de creer y oír, de oír y creer. Una nueva vida espiritual. Amén. Tercero, sella para siempre. Somos sellados con somos sellados con el Espíritu Santo, así es. Y cuarto, vive en nosotros. En nuestro cuerpo, así vive es. dentro de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Y dijimos ya antes que el Espíritu Santo también bautiza en el cuerpo de Cristo. Fíjense que la palabra bautismo viene del griego baptizó, que significa sumergirse y teñirse del mismo color. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toma, nos incorpora al cuerpo de Cristo, a todo, amén, al conjunto de todos los creyentes que existen sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ver un segmento para descubrir. Amén. Y según 1 de Corintios 6:16, 6:11, perdón. Según 1 de Corintios 6:11, la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a leer también, después de leer 1 Corintios 6:11, vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Lo vamos a poner a la par y mire lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el libro de los Hechos nos dice lo siguiente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué tremendas palabras, sí, ¿verdad? Fíjense Muchas veces creemos que estamos engañando al hombre, pero a Dios no podemos escondernos. Los dos textos son aspectos totalmente diferentes, ¿verdad? En la primera, el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto y les está diciendo que antes que los injustos no heredarán el reino de Dios, y hace una mención de actitudes y de pecados que se cometen constantemente. Entonces dice, y esto erais algunos de vosotros, pero al final el texto que yo quiero que veamos, la parte que yo quiero que veamos dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y la segunda parte que nosotros leímos es una porción donde dos supuestos creyentes habían aportado a la iglesia primitiva una porción de dinero, una cantidad de dinero, pero supuestamente ellos habían vendido toda la propiedad y entregaban porque querían que se les reconociera todo el dinero de la propiedad, pero no era cierto. Ellos solo daban una parte, lo que querían eran los aplausos, pero el Espíritu Santo decidió que iba a dar una corrección allí y entonces el apóstol Pedro les dice, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, y luego dice que habiéndole mentido al Espíritu Santo, nosotros le mentimos a Dios. Y por eso es que, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Amén. Recuerde que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero y el que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Así es. Ahora sigamos, por favor, sigamos con la enseñanza. Para reflexionar. Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, las arras de nuestra salvación. ¿Cómo le hace sentir esa verdad? Pregúntese a sí mismo, ¿qué le hace sentir? Leamos Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En los tiempos pasados, cuando se tenía que cumplir un compromiso, se hacía a través de garantías. ¿Cómo se hace? Más o menos como se hace ahora, ¿verdad? Pero se daba algo en garantía. Entonces el Padre nos ha dejado como garantía, el Señor Jesucristo nos ha dejado como garantía en nosotros mismos
al Espíritu Santo. Entonces, el que Cristo dijo que iba a regresar por nosotros y la garantía de ese regreso no es otro que el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos hace sentir eso? Que hay una garantía de donde no podemos nosotros perder. Amén. Y por eso nos hace sentir Seguros. seguros, Es la por supuesto. seguridad de que Cristo va a regresar por nosotros. Amén. Y aquí lo esperamos cuando Él decida Amén. venir. Gloria al Señor. Ya no para reflexionar, sino que para reaccionar. Sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿cómo debemos mantener nuestro cuerpo? Veamos 1 Corintios 6 del 18 al 20. Y nos dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, nos dice. Amén. Ya vimos nosotros que en nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Y que nosotros, allí habita el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros participamos en pecados como la fornicación, pecamos con el cuerpo, con el templo del Espíritu Santo. Y por eso, amados hermanos, ¿cómo debemos nosotros mantener nuestro cuerpo? No sé, ¿será que podemos hacer con él lo que sea? ¿Podemos deshonrarlo como sea? Y ahorita está como de moda, en boga, que todo el mundo dice, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que deseo, pero la respuesta es: mi cuerpo sí es suyo, es templo del Espíritu Santo, y por tanto la respuesta es cuidarlo y santificarlo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestro cuerpo. Sin embargo, ahora usted ve que el deseo del hombre es darle satisfacción a la carne, a la mente, y no le importa lo que Dios piense, y sabiendo que cuando es creyente, el espíritu de vida está allí con ellos. ¿Y por qué digo cuando es creyente? Se supone que un creyente no debería participar en tantísimas cosas, pero lo hace. Muchos lo hacen. Y nos dice allá en Juan que no participemos de las obras de las tinieblas. Así es. Entonces, continuemos, por favor. La obra continua del Espíritu Santo. La obra continua del Espíritu Santo. Y en la pregunta número 6 nos dice: ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Según Juan 14, 26. Póngale mucha atención a este texto, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, y ese texto es sumamente importante, ¿verdad? Sí. Porque nos muestra una de las labores que el Espíritu Santo hace una vez que está ya en nosotros, que nos ha sellado y que mora en nosotros. Entonces, en cuanto a lo que yo aprendo, de repente alguien dice: ¿yo cómo voy a aprenderme esas cosas? ¿Cómo yo voy a aprenderme y a entender esas cosas? No se preocupe. Así es. Que Dios nos ha dejado una provisión muy especial. Y algunas veces, algunos no hemos tenido esa oportunidad, que recién convertidos, tener a un mentor que nos vaya discipulando y enseñando estas cosas. Y esa es parte del propósito de este discipulado, que juntos aprendamos. Amén, sabiendo que el maestro no es otro que el Espíritu Santo. Y no solamente nos enseña, porque nuestra respuesta a esto es: el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará, que es muy importante, las enseñanzas de Jesús. Así es. El gran trabajo que tiene el Espíritu Santo, pero cuando mora en nosotros y en el momento de la dificultad, en cualquier adversidad, el Espíritu Santo nos recuerda en quién está nuestra confianza y en quién tenemos que descansar. Muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de tener tan buenos maestros, pero ¿cómo piensa ahora usted que su verdadero maestro no es otro que el Espíritu Santo? Y que está dentro de usted. Así es. Entonces, Cristo nos prometió que Él sería, y por eso
nosotros podemos decir lo siguiente. Qué gozo saber que el mismo Espíritu Santo de Cristo nos enseña de Cristo y nos ayuda a no olvidarlo. Y esa es la importancia. Algunas veces dicen, ¿por qué la repetición? ¿Por qué los mismos versículos? ¿Por qué debo de aprenderlo? Porque nosotros tenemos que recordarlo y no olvidar con la ayuda del Espíritu Santo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la pregunta número 8. Según Romanos 8:14 dice, que el Espíritu guía al cristiano. Y nos dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siéntase dichoso, siéntase gozoso si usted siente que cuando usted va a hacer algo que no le place al Señor o que no está visto a los ojos de Dios bien, usted siente aquella cosquillita o aquello que le está, aquella espinita, no, quizás no debo de hacerla porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, no hay cristiano que no tenga la guía del Espíritu Amén. Santo. Podemos mantenernos en rebeldía con el Espíritu Santo, pero eso no es agradable al Señor. Y si usted no siente la guía del Espíritu Santo, usted tiene que volver a buscar al Señor, entregarle su corazón, revisar su conversión, porque tenemos que asegurarnos que nosotros somos hijos de Dios. Ahora veamos el siguiente punto. Para ser guiados por el Espíritu Santo, el cristiano, ¿qué debe de hacer? Vamos a ver qué debe de hacer. Según Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos dice. Entonces, amados hermanos, una recomendación. Lo primero, no es una recomendación, ¿verdad? Sino que es una orden. Tiene carácter imperativo allí. Amén. Entonces, nos dice qué es lo que debemos, que el cristiano qué tiene que hacer para ser guiado por el Espíritu Santo, y la primera respuesta sobre eso es lleno del Espíritu Santo, que nuestro hombre carnal poco a poco vaya disminuyendo y que nuestro hombre espiritual crezca en cada uno de nosotros con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo usted la busca en la palabra, usted Amén. La busca en oración y con el deseo de hacer la voluntad, de hacer lo que el Espíritu Santo le va enseñando a través de su palabra. Recuerde que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre les pongo de ejemplo que es como una pareja, se conocen y no es que nos decimos siempre nos amamos, pero conforme la convivencia, conforme la intimidad, conforme nos vamos relacionando, vamos conociéndonos más y nos vamos amando más. Así es con el Señor. Si nosotros lo vamos conociendo día a día y buscándolo siempre, vamos a tener esa llenura del Espíritu Santo y todo va a ser hecho por amor. Amén. Y ahora vamos a ver el texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Recuerde que estamos viendo qué es lo que debe hacer el cristiano para ser guiado por el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, primero dijimos, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos guía y nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Amén. Tenemos que no satisfacer los deseos de la carne. Eso le llama la Biblia andad en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la carne se contraponen. Así ¿verdad? es, y recuerde, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque somos una nueva criatura en Cristo, una nueva vida en Cristo. Así es que las cosas viejas, las cosas que antes hacíamos que no le agradaban a Dios, tienen que irse quitando. Ahora veamos, por favor, ser llenos del Espíritu Santo. O andar en el Espíritu quiere decir ser controlado y guiado por Él. Esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Y nos dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, los frutos del Espíritu. Oiga, esto es diferente a los dones del Espíritu, los cuales la gente busca los dones y que se manifiesten los dones, pero el Señor Jesucristo quiere que a través del Espíritu Santo nosotros demos
frutos, ¿verdad? Y esos frutos lo que hacen es cambiarnos, nos ayudan a madurar. Sin madurez no vienen los frutos del Espíritu. Y fíjense que en 1 Corintios Pablo manifiesta que hay una gran cantidad de manifestaciones o de dones del Espíritu Santo, pero les dice, mas vosotros sois niños en la fe. Entonces, para la madurez tiene que fluir los frutos del Espíritu Y qué Santo. tremendo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice que aquel árbol que no dé fruto será cortado. Así es, Así sigamos. es que vamos adelante a dar frutos. Para profundizar. Para profundizar. Lea Judas 20. La pregunta es, ¿qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Oiga esto, Veamos. por favor. Oiga esto porque nos dice, ¿qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Ya vimos que podemos ser guiados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Según el texto es, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y la pregunta, si la recordamos, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Y la respuesta es, amados, orar pensando en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? No poner por encima mis deseos carnales, mis deseos personales, sino que poner sobre todo lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para saber cuál es su voluntad. Y cualquiera dirá, pero ¿y entonces dónde quedan mis deseos? Fíjense que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, todo lo que andamos buscando vendrán por añadido. Amén. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Al darse cuenta que ha pecado, confiéselo a Dios. No espere que se acumule el pecado. Según Primera de Juan 1:9, además es necesario aceptar por fe el perdón que Dios le ofrece. Amados, mire, no somos perfectos. El ser cristiano no quiere decir que no vamos a pecar. Vamos a pecar muchas veces, pero nosotros no podemos dejar pasar todo eso, sino que si yo cometí un error, tengo que ir en oración a Dios. En oración, porque mire lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que estamos viendo cómo ser llenos del Espíritu. Recuerde que también que allí no solo dice que nos perdona, sino que al mismo tiempo nos va a ir limpiando de toda maldad. No solo del pecado, sino que los deseos de pecar. Y eso algunas veces dice uno, ¿y cómo? Si es algo que a mí me gusta, que siempre se viene a mi mente, lo deseo, pero si usted va en oración al Señor, Él le va a quitar ese deseo, porque dice que nos limpia de toda maldad. Entonces, segundo, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Preséntese a Dios. Permita que Él controle su vida sometiéndose a su voluntad. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Pues ahí nos lo está diciendo Romanos 6:13. Que tenemos que ir a Dios. Ya nosotros ya estuvo de presentarnos siempre a hacer lo malo. Ahora presentémonos a Dios y pongámonos a su orden. Y en vosotros oración. mismos, dice, algunas veces dice, no, a mí Dios me acepta como sea. No, tenemos que presentarnos agradables a Dios, que nosotros somos una ofrenda hacia Dios y que Él pueda aceptarnos de la manera Así que es, tenemos, a través de Cristo somos una ofrenda agradable, pero también tenemos que hacerlo a través de nuestros hechos y eso lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo. En el estudio pasado, en el número 4, cuando estábamos viendo Señor de todo, se hizo una oración y queremos ahora traerla a cuenta,
porque esa es la manera como se vive en el Espíritu y cómo uno se pone a disposición del Espíritu Santo para que sea Él quien obre a través de nosotros, porque seamos sinceros, nosotros solos No no podemos. podemos. Y para que el Señor obre de manera integral y poder presentar todo nuestro cuerpo. Esta es parte del estudio pasado, del paso número 4. Una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana, para su diario vivir, para cada una de las adversidades de su vida y de lo que nosotros enfrentamos. Pero veamos qué nos dice. Este es un ejemplo de cómo nosotros nos podemos presentar a diario ante el Señor. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Qué hermosa oración para Amén. cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que estar seguros de que en nuestro corazón, al fondo de nuestro corazón, hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Y por eso es que tenemos que ponernos delante del Señor. Y Entonces, permitir que el Espíritu Santo obre y nos guíe a cada uno de nosotros. así es. Entonces, sigamos, por favor. Por fe, apropiese de la llenura del Espíritu Santo. O sea, crea que Él le está controlando. Comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Tiene que creerlo, porque muchas veces usted ha escuchado, créalo de corazón, créalo para que pueda ser en su vida y pueda verlo, ese caminar y pueda ver cada uno de los cambios. De repente cuando nos venimos a dar cuenta, oh, ya no hago tal cosa, pero es porque Es hemos correcto. permitido que el Espíritu Santo vaya llevándonos, vaya guiándonos y vaya obrando en nuestra vida. Pero si usted no lo permite, el Espíritu Santo no puede hacer ese maravilloso trabajo en cada una de estas vidas nuevas en Cristo. Y usted no tiene que confiar en usted tiene que confiar en el Espíritu Santo. Amén. Y Él prometió, el Señor prometió que iba a estar con nosotros, que nos iba a enseñar y que nos iba a guiar. Créalo porque así es. Ahora, un resumen de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Y nos dice así, enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente, glorifica a Cristo, según Juan 16 del 13 al 14, y nos dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que usted tiene dentro? ¿Qué es lo que cada uno tiene para que nos recuerde de esta maravillosa obra del Espíritu Santo? Recuerde que el que no conoce al Señor, el Espíritu Santo lo convence. Una vez Amén. convencido, lo sella, ¿verdad? Lo bautiza y le enseña, lo guía, intercede por él delante de Dios, le llena al creyente y con eso, con todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pues nosotros glorificamos a Dios. Él glorifica al Señor Jesucristo a través de nosotros. Amén. Para hacer, y esta es una pequeña dinámica y tarea que vamos a tener. Esta semana comparta con una persona su testimonio. ¿Cómo conoció usted a Cristo? Tal vez pueda ser que con la persona, tal vez pueda ser con la persona por quien usted ha estado orando, porque siempre tenemos una persona que necesita del Señor o que quiere conocer o que tiene necesidad. Entonces nosotros tenemos que llevarla en oración. Amén. Ahora para hacer. Crecer. Para crecer, así es. Leamos, lea Hechos 8 al 14. Esta es una tarea que vamos a leer
un capítulo por día. Primero, Hechos del 8 al 14. Un capítulo por día. Esto es para crecer de manera espiritual. Y la segunda dinámica, memorice Primera de Corintios 12:13. Hermoso versículo que leeré a continuación. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A quiénes? A todos, dice. Así es, amados hermanos. Mire, la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Amén. tenemos nosotros no solo que conocerla, sino que tenemos también que aprenderla. Aprenderla y compartirla. Y este versículo nos ayuda a que no existan excusas para no hablarle a otras personas, porque dice, ¿a quiénes? A todos. Así es que comparta su testimonio de la manera que con sus palabras, cómo conoció al Señor, y comparta esa llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos al principio y vamos a ver las tres afirmaciones y vamos a ver ya con lo que hemos aprendido cuál es nuestra respuesta, a ver si coinciden o es que cambiamos de opinión. Vamos a repetirlas y luego vamos a dar la respuesta. Y la primera nos dice, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Aquí está hablando de algo impersonal, que no es una persona. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Esas son las tres aseveraciones o afirmaciones que tenemos, que leímos al principio y que ahorita las vamos a contestar. Y vamos ya a la respuesta para confrontar. El primero, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, amados hermanos. ¿Será una fuerza de Dios solamente? ¿O es que es una persona que actúa en nombre de Dios? Y como hemos visto antes, el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede. No es solamente un golpe o una fuerza como el viento, sino que es alguien que actúa como lo podría ser una persona. Amén. Entonces, para nosotros, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, es falso, por supuesto. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Al ayudarnos, amados hermanos, al ayudarnos a conocer la voluntad de Dios, amados, nosotros vamos entendiendo qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y Él nos guía también. Nos guía a lo bueno y obviamente nos muestra lo que no es bueno. Entonces, por eso es que para nosotros esa aseveración es totalmente verdadera. Así es. Ahora, el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Y eso lo vimos que son las cosas maravillosas que dice Pablo en 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo, y por eso es que esa aseveración es totalmente verdadera. Así es. Y así están las tres aseveraciones, falso, verdadero y verdadero. Y estudie, vuelva a ver este contenido, y si usted no lo tiene físicamente, está un link. Vamos a poner un link en la descripción del video donde usted puede copiarlo y ponerlo en su buscador y lo va a guiar directamente donde usted puede descargar gratuitamente todo el material del primer paso hasta el último de este volumen del discipulado Nueva Vida en Cristo. Realmente para nosotros es una bendición, ha sido una bendición y continuará siendo una bendición poder servirles desarrollando este material, tratando de colaborar con su desarrollo espiritual, porque sabemos que así somos un cuerpo y poco a poco Amén. Nos vamos ayudando. Nos vamos edificando y aprendiendo juntos. Amén. Yo sé que un día usted lo va a enseñar, un día lo va a aprender, ahora lo está aprendiendo y un día lo va a trasladar a otras personas. Así es que, de verdad, muchas gracias porque nos ha permitido hacerlo. Pero, y le invitamos a que usted profundice, haga las tareas que se le recomiendan, los libros, los capítulos del libro de los Hechos que se le recomiendan leer, léalos, porque es un enriquecimiento
personal. Llegamos Amén. hasta aquí, definitivamente que llegamos hasta aquí. Nos vamos satisfechos de haberle ayudado, pero no podemos despedirnos sin antes desearle de todo corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hasta el próximo paso. Que crezcamos juntos en el Señor. Que el Señor Amén. les bendiga. Gloria a Dios. Te felicitamos por llegar hasta este punto. Nos muestra tu interés en tu vida espiritual. Te esperamos en el volumen 1, paso 6, con el tema Dios me habla. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Discipulado Nueva Vida en Cristo con tus amigos Luisi y Mario Chávez. Hasta la próxima.